Hola, heredero de la sabiduría. Existe un secreto simple pero poderoso que pocos hombres entienden. Un principio tan antiguo como los filósofos que moldearon el mundo. Un secreto que cuando lo dominas, cambia completamente la forma en que las mujeres reaccionan a tu presencia y a tu atención. Y hoy te voy a mostrar cómo funciona esto paso a paso, directamente de la filosofía estoica. Antes que nada, deja tu like ahora y quédate conmigo hasta el final, porque este concepto puede cambiar completamente el juego para ti. El error común, la búsqueda exagerada de aprobación. El deseo femenino no nace del esfuerzo exagerado. No surge cuando intentas probar demasiado, cuando intentas agradar o convencer. De hecho, cuanto más te esfuerzas por conquistar y ser validado, más ella se aleja. Esto sucede porque esa búsqueda revela una dependencia emocional en su opinión. El filósofo Epicteto ya insinuaba cuando decía que la libertad está en no depender de lo que está fuera de tu control. Cuando basas tu felicidad o tu valor en la respuesta o en el interés de una mujer, abdicas de tu poder. Te vuelves predecible y la previsibilidad es la muerte del deseo. La mujer es atraída por la solidez y no por la necesidad. El principio estoico, la dicotomía del control. Y es justamente ahí donde está el secreto estoico. El deseo nace cuando te conviertes en un hombre difícil de quebrantar. El estoicismo nos enseña que todo en la vida puede dividirse en dos categorías: lo que depende de ti y lo que no depende. Su opinión, su respuesta, el nivel de interés que ella demuestra, todo esto está fuera de tu control. Cuando interiorizas este principio, dejas de invertir energía donde no hay retorno. Canalizas todo tu enfoque en lo que tú comandas, tu actitud, tu propósito, tu calma y tu ritmo. Este cambio de enfoque es lo que transforma tu energía, pasando de la carencia a la soberanía, el antídoto, la no reactividad sólida. Calma, no estoy hablando de frialdad artificial o de jueguitos emocionales. Estoy hablando de autocontrol radical. Ese tipo de postura que hace que una mujer te mire y piense: este tipo es diferente de todos los demás que he conocido. La mayoría de los hombres reacciona de forma impulsiva al comportamiento femenino. Si ella responde rápido, él se anima excesivamente. Si ella demora, él entra en pánico y envía 3 mensajes seguidos. Si ella demuestra un mínimo de interés, él se vuelve un perrito. Si ella se enfría, él se desespera e intenta convencerla. El hombre estoico, sin embargo, mantiene la columna erguida. Él entiende que su virtud no es negociable por un coqueteo. Él es tranquilo y firme, y esta no reactividad rompe el patrón y genera el misterio, el mecanismo del deseo, curiosidad y seguridad. Cuando vives enfocado en lo que controlas y no reaccionas a los jueguitos externos, algo muy curioso sucede en la mente de la mujer. Ella comienza a sentir curiosidad. Ella intenta entender por qué no reaccionas como todos los demás hombres que conoce. ¿Por qué tu presencia es tranquila pero firme? ¿Por qué no corres detrás de ella de forma desesperada, pero tampoco te alejas con agresividad? Esta curiosidad es el primer paso del deseo. Las mujeres desean, en su nivel más profundo, hombres que traigan estabilidad y seguridad emocional. Un hombre que se deshace ante la menor señal de incertidumbre no ofrece ese puerto seguro. Un hombre sólido y autocontrolado, guiado por principios y no por emociones pasajeras, es la rareza que atrae. La primera acción estoica, el ritmo lento y deliberado. Para aplicar esto en la práctica, comienza con tu velocidad de reacción. El adicto emocional es rápido e impulsivo. El estoico es lento y deliberado. Cuando estés interactuando, no te apresures en responder mensajes inmediatamente. Respira profundo antes de responder.
No te apresures en tomar decisiones basadas en la emoción del momento. En lugar de reaccionar en un segundo, espera 60 segundos. Esta pausa es la pausa estoica, el momento en que tu razón asume el control del impulso. Tu ritmo más lento y deliberado demuestra que tienes otras prioridades además de ella, y esto valoriza tu atención. La segunda acción estoica, el enfoque en tu propósito de vida. No debes venderte a ti mismo, sino debes vender tu vida. El estoicismo enseña que tu valor real no depende de la opinión ajena, sino de tu coherencia interna y de tu propósito. Cuando interiorizas esto, tu energía cambia. No estás intentando impresionar con bienes o palabras vacías. Estás invitando a la mujer a participar de un propósito que ya existe y es mayor que ella. Cuando demuestras que tu vida no gira en torno a la búsqueda de una relación, sino de tu misión, ella siente atracción por tu dirección. El hombre con propósito es el centro de gravedad de sí mismo y no el satélite de la vida de otra persona. La tercera acción estoica, la atención no automática. El hombre que busca aprobación da su atención de forma automática y barata. El estoico, por su parte, hace que su atención sea selectiva y valiosa. No entregues tu energía emocional entera de una vez, ni de gratis. Reserva tu atención plena y tu tiempo para aquellos que realmente lo merecen y que agregan valor a tu vida. Cuando una mujer perciba que tu atención no está garantizada, sino conquistada por la calidad de la interacción y del carácter de ella, la deseará mucho más. Tu atención se convierte en un premio. La cuarta acción estoica, la gestión de la emoción ajena. El hombre común se ofende y se desregula con la emoción ajena. La mujer está irritada, él se pone nervioso. Ella está carente, él se sobrecarga. El estoico practica la indiferencia racional al drama externo. Debes mantener tus compromisos y tu calma, incluso cuando ella esté pasando por inestabilidad emocional. Esto no es ser insensible, sino ser el ancla. Tu capacidad de permanecer calmado ante el caos es lo que hará que ella confíe en ti en momentos de dificultad. El deseo femenino es lento, pero profundo. Crece con la consistencia y con la confianza de que no la abandonarás por una pequeña tormenta. La quinta acción estoica, el dominio de lo selectivo y la integridad. La integridad es la base del deseo duradero. El estoicismo exige que vivas de acuerdo con tus principios, incluso cuando nadie está mirando. Piensa antes de actuar y asegúrate de que tus palabras correspondan a tus actitudes. Las mujeres perciben cuando un hombre no está intentando impresionar, sino viviendo una vida de coherencia interna. Esta coherencia crea una presencia sólida y confiable. Te conviertes en una roca en un mundo de arena movediza. Esta solidez es la base de la seguridad y de la atracción verdadera. Conclusión final, el deseo como consecuencia. Te conviertes en un hombre deseado cuando te dominas a ti mismo y no cuando intentas dominar a la mujer o la situación. Esta es la esencia estoica que transforma tu energía, pasando de necesitado a valioso. El deseo siempre nace cuando vives de acuerdo con quien eres y no de acuerdo con quien intentas parecer para agradar. Continúa cultivando tu solidez, un hábito a la vez. Si este video tuvo sentido para ti y te dio la claridad para actuar, comenta: yo elijo la solidez estoica. No olvides dejar el like y suscribirte al canal si aún no estás suscrito para recibir más contenido de valor. Hasta el próximo video, heredero de la sabiduría.